cada módulo le va aportando un trabajo, ¿verdad?, correspondiente a lo que se necesita en ese módulo, pero puede ser un mismo tema y ese mismo le puede servir después para el trabajo ya final de tesis, ¿ya? Bueno, revisando un poco más el trabajo de Claudia, aquí está explicando las variables, aquí está la parte de la determinación de la población. Voy a aprovechar y les voy a comentar un poco que a diferencia de la investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa no requiere de obtener una población, un tamaño de población y una muestra, ¿verdad?, determinada, grande, más bien son pequeñas muestras. Y se trabaja a través de un muestreo teórico, se busca, ¿verdad?, a través de los diferentes instrumentos que vamos a revisar dentro de un ratito, ya, de los instrumentos que nos permiten recolectar la información cualitativa, vamos rastreando, buscando las verdades, buscando informarnos nosotros, o sea, los investigadores, hasta cuánto, ¿verdad?, nos hace falta información. Cuando vemos que la información con la muestra que hemos determinado no es suficiente, ampliamos la muestra hasta que lleguemos a un momento donde ya tenemos pudiéramos decir, ya una densidad de la información que nos permita ya explicar, que nos permita ya obtener una claridad de lo que está ocurriendo, ¿sí? O sea que no pasamos a cálculos de población muestra que sea para el trabajo cualitativo. Esta es la encuesta de Claudia, donde cuando vean las preguntas, fíjense, la edad es la variable cuantitativa. Si revisamos no hay otra más, es la única que tiene número. Por aquí la variable sexo está dada por una pregunta, se puede decir pregunta o variable, ¿no? Ella recoge dos valores, como le decíamos hace un ratito, pero los valores son, ¿verdad?, tipo palabra, atributos. La tercera igual, el tipo de unidad son palabras privadas, públicas, no son números. ¿Cómo te sientes en tu unidad educativa? Me siento aceptado, o sea que lo que se le dan es un conjunto de palabras, ¿está bien? Y así son todas las preguntas que tiene esta encuesta de Claudia, ¿ya? Una vez que recogieron las preguntas, empezó el procesamiento cuantitativo, que como les comentaba, lo han hecho, por lo menos Claudia, lo han hecho a través de un cuadro de frecuencias, donde tienen las frecuencias absolutas, las frecuencias porcentuales y su gráfico, y así ha hecho con todas las variables, ¿sí? Ahora, no ha podido explicar nada. ¿Por qué? Porque la parte de las explicaciones es lo que en una investigación permite, ¿verdad?, lo permite la parte cualitativa, que es lo que tendremos nosotros que hacer en este módulo. Pero el trabajo que han hecho en el módulo anterior lo pueden llevar a este módulo nuestro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que esto después de todo nos lleva a un nivel de satisfacción, porque tenemos mucho trabajo adelantado ya, sobre todo lo que viene. Hay justo tiene por ahí un perrito, ¿no? Bueno, estamos aquí respaldados con un perrito que tiene alguno y tiene el audio y no debe ser, ya era justo y ya lo. Bueno, estamos entonces en esta semana en la segunda ocasión que nos encontramos. Y bueno, como ya dijimos en la clase pasada, este módulo nos lleva ya a desarrollar el análisis teórico y práctico, ¿ya?, a través de las reflexiones que permitan, ¿ya?, llevar a cabo la identificación de procesos, ¿ya?, que nos permita la recolección de la información en función de lo que
hemos identificado como falencia, ¿verdad? Con respecto al problema que hemos desarrollado. Y también, ¿verdad?, obtener un tratamiento cualitativo que nos permita exactamente realizar una explicación de las situaciones que están ocurriendo, ¿ya? Que a diferencia de la investigación cuantitativa, se cierra, es exacta. En el caso de la investigación cualitativa tenemos la posibilidad de hacer una descripción, explicar el porqué, ir a un nivel de profundidad. Y eso nos lo va a permitir los instrumentos de recolección de información que vamos a utilizar. Decíamos hace un ratito, y aquí lo he puesto también, después yo le subo la presentación, que los datos cuantitativos son los que nos permiten, los que expresan, ¿verdad? Se expresan a través de palabras en la respuesta de las interrogantes que realiza el investigador. El investigador tiene una problemática, por ejemplo, que es, como siguiendo el ejemplo de la clase anterior, que los estudiantes tienen un bajo rendimiento académico. El problema expresado con pocas palabras es bajo rendimiento académico de los estudiantes del sexto semestre de la materia X, ¿ya?, de la carrera Y, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que en esa investigación, parte de los objetivos que se van a desarrollar desde el punto de vista objetivo específico está en poder indagar por qué ese rendimiento académico es tan bajo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre? Que sin duda alguna va a haber variables que son cuantitativas, o sea, que recogen números, y van a haber variables que van a ser las que nos van a permitir indagar. Y para ello, entonces, nosotros vamos a necesitar la parte cualitativa. ¿Está bien? O sea que los datos cualitativos son los que permiten, ¿verdad?, expresar a través de palabras las preguntas que nosotros coloquemos en los instrumentos que vamos a utilizar, que en el caso de la investigación cualitativa son varios, producto precisamente de la necesidad de indagar. Por ejemplo, bueno, ya les comentaba hace un momentito, en esta pregunta, ¿le parece importante el uso adecuado de la estrategia de enseñanza-aprendizaje en el aula? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta, sin duda alguna, es un tipo de dato cualitativo que tiene una forma, ¿verdad?, de pregunta abierta, porque va a tener que decir, ¿le parece importante el uso adecuado? Puede ser que sí, me parece adecuado, pero ¿por qué? Y ahí va a tener que explicar, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que ir ya pensando es cómo nosotros vamos a procesar la parte donde el profesor o el estudiante de la carrera que hemos utilizado para nuestro muestreo no diga si le considera que es importante que hayan estrategias adecuadas para la enseñanza y para el aprendizaje. Esa va a ser una parte. Es mejor separar esta en dos preguntas, ¿ya? Y otra, ¿por qué? Esa parte de por qué ya es una explicación, ya eso nos da un memo, o sea, eso es un conjunto de oraciones, y eso para procesarlo ya tiene su, pudiéramos decir, metodología cualitativa, ¿sí? Que como ya avanzamos, analizamos o comentamos en la clase anterior, podemos utilizarla desde el punto de vista de manual, a través de establecer, como vamos a tener para esta segunda tarea, la elaboración primero de una matriz de consistencia, donde vamos a preparar los ítems, y después vamos a preparar una tabla que nos va a permitir establecer un tipo de trabajo muy específico de lo que es el tratamiento de datos cualitativos, que nos lleva a identificar las unidades de análisis, analizar, establecer los códigos y las categorías. El problema es que vamos a tener que ir agrupando las respuestas cuando son de bloque, o sea, por ejemplo, cuando vamos a ver dentro de un ratito, vamos a tener dentro de los instrumentos que nos van a hacer falta para recolectar los datos, va a estar la documentación. Esta documentación puede estar en función de ser una revista, un periódico, un libro, los registros impresos de los análisis que se hagan con respecto al comportamiento metodológico de la asignatura, etcétera.
Y eso precisamente es lo que nosotros tenemos que tratar, o sea, procesar, para que podamos llegar a responder nuestras incógnitas. Y como necesitamos hacerlo de una forma profunda, necesitamos ahondar mayormente. Como ven, nada que ver con la parte cuantitativa, porque nos hace falta llevar más. Ahora, para la parte de la pregunta dicotómica, no hay problema ninguno. Podemos utilizar el método que utilizaron en el módulo anterior, pero visto un poco más, ¿cómo pudiéramos decir? Bivariado, o sea, analizando el comportamiento de dos variables. Por ejemplo, ¿le parece importante el uso de las estrategias de aprendizaje con respecto a posiblemente el nivel en que el estudiante considera que es la comunicación del docente? Evidentemente está en dos interrogantes que él lleva a cabo en uno, ¿verdad? En cualquiera de los instrumentos que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Está bien? O sea que los datos cualitativos nos permiten, ¿verdad?, expresar en palabras las respuestas a las preguntas. Cuando las respuestas a las preguntas son palabras, ese dato es cualitativo. Cuando las respuestas son números, es cuantitativo. Es por eso que veíamos que Claudia, por poner un ejemplo, porque vimos que a varios les ocurre, solamente tenía una cuantitativa, que era la edad. Lo demás todo es cualitativo. Otra de las preguntas que se puede desarrollar y cuyas respuestas son datos cualitativos es: ¿aplica usted una estrategia de enseñanza-aprendizaje en el aula? En este caso la respuesta es dicotómica, o sea, es sí o no. No se le está pidiendo que explique, ni que diga por qué, ni cuándo, ¿ya? Solamente que diga que sí o que no. Y entonces, para tratar las variables cuyos valores son dicotómicos, existe también en lo que son los análisis cualitativos una forma de llevar a cabo ese procesamiento, que lo vamos a ver en las clases 3 y 4, ¿ya? Ahí vamos a ver la clase que viene, y la próxima vamos a estar ya analizando un poco cómo vamos a procesar los datos. Ya yo les había dicho en la primera clase que es importante que ustedes puedan instalar en su máquina el Atlas-T y que ya le vayan dando una ojeada. Posiblemente, como todavía estaban imbuidos en el módulo anterior, ya yo creo que en esta semana puedan hacerlo. ¿Está bien? Conjuntamente con verificar, podríamos decir, llevar a preguntas, trabajos que tienen en este trabajo final de cuantitativa, llevarlo para el de cualitativa, si así usted lo quiere. Mario, por ejemplo, quiere cambiar. Bueno, cada uno es dueño de su salto, porque evidentemente a veces nos gusta tratar de mejorar lo que habíamos hecho, y eso es válido, Mario, ¿ya? No hay problema ninguno. Bueno, siguiendo hablando un poquito más, pudiéramos decir que la investigación cualitativa utiliza variables cualitativas, como ya hemos visto, cuyos valores, ¿verdad?, precisamente son las palabras. Los valores son las respuestas, ¿verdad?, que toman las variables. Las variables están relacionadas con las preguntas que llevamos nosotros en los diferentes instrumentos que utilizamos, ¿no? En el caso de la investigación cualitativa, como ya habíamos dicho, esta busca un estudio más a fondo de los fenómenos que estamos llevando a nuestro estudio investigativo. Quiere buscar los por qué, a un nivel de profundidad que me permite explicar. Nosotros, cuando revisamos los trabajos de tesis, por ejemplo, ahora me han dado, estoy de tribunal de un trabajo de tesis. Cuando revisamos nosotros las conclusiones, nos encontramos conclusiones que a veces están en media hoja, una hoja que no tienen nada que ver con lo que se ha hecho, o sea, se pierde la idea. O sea, es importante que las conclusiones del trabajo nos lleven ya a informar los resultados que se han obtenido de las variables, de los objetivos específicos que hemos establecido, revisando, ¿verdad?, y recopilando todo lo que hemos hecho objetivo por objetivo, logramos las conclusiones de los trabajos. Y a veces, cuando vemos los trabajos, por ejemplo, de ustedes, revisando lo que ustedes hicieron y lo que concluyeron, no tienen nada que ver, no tienen relación. Los objetivos específicos es la meta, es lo que tenemos que llegar a hacer. Entonces, cuando ya hemos terminado el trabajo, que vamos a las conclusiones, ya podemos explicar cómo hemos hecho cada uno de los objetivos, llevado a cabo cada uno de los objetivos específicos, que en el caso de la investigación cualitativa permite explicar
¿verdad? Explicar cómo es que cada una de las situaciones que nos hemos planteado han ocurrido y por qué, ¿ya? Es por ello que nos va a hacer falta buscar, ¿verdad? Una técnica y instrumentos que nos ayuda a rastrear esas informaciones. Bueno, aquí en la parte donde he puesto análisis de los tipos de datos, ya esto lo he comentado en el análisis que se realiza de los datos cuantitativos, ¿ya? Se utilizan mayormente lo que son los tratamientos estadísticos, cosa que no ocurre en la parte, ¿verdad? En el análisis cualitativo. Porque en el análisis cualitativo lo que se trabaja es con tipos de análisis que nos permiten las interpretaciones, las narraciones, porque tenemos que explicar, tenemos que narrar, ¿ya? Y para poder narrar tenemos que tener conocimiento de lo que tenemos que decir. Es por ello que tenemos que profundizar. ¿Alguna pregunta? Bueno, como ya le decía, para poder obtener, ¿verdad?, todo un resultado, pudiéramos decir, desde el punto de vista diagnóstico de una situación problemática que nos hemos planteado, ¿verdad?, necesitamos entonces una gran búsqueda de información, lo que nos lleva entonces a recolectar datos cualitativos. Ahora, ¿qué ocurre? Para recolectar los datos cualitativos nos hace falta analizar bien los tipos de instrumentos, ¿verdad?, que nos permiten esa recolección de los datos. Y para ello podemos primeramente acomodar un poco lo que ya tenemos, unido lo que vimos en la tarea 1 y un poco con lo que vamos a tener para la tarea 2, que sin duda nos va a llevar a las últimas columnas, las últimas 2 columnas que tenemos acá. Aquí tenemos el problema identificado. Por ejemplo, yo colocaría aquí, en esta primera columna, el problema identificado, que puede ser bajo rendimiento académico en la asignatura X del sexto semestre de la carrera Y. Los objetivos que se han establecido específicos. Para cada objetivo, ¿ya? Para cada objetivo, cuáles son las variables que están relacionadas con objetivos, porque a veces nos perdemos y no hacemos una relación del problema con los objetivos y las variables. Entonces, lo tenemos como si fueran cosas que no tienen relación. Y todo está relacionado. O sea, estas variables que vamos a colocar aquí van a estar relacionadas con estos objetivos. Con el primer objetivo tienen sus variables. Después con el segundo objetivo también subdividimos y ponemos sus variables. Y aquí en la próxima columna lo que ponemos es esa variable, qué cosa es, porque esa variable, como decía hace un ratito, puede ser una pregunta, ¿ya? ¿Cómo se comprende, ¿verdad?, que en la carrera tal no haya habido un análisis con respecto a la falta de conocimiento que tienen los estudiantes en determinado, ¿verdad?, aprendizaje esperado? Puede ocurrir que esa es la variable y que se haya expresado de una forma corta. Entonces, la conceptualización es decir, explicar un poco esta variable. ¿Cómo va a operar la operatividad de esa variable? ¿Cómo incide en la solución que esperamos darle al problema? Que se pueda, por ejemplo, tener una explicación clara de las causas que inciden en el bajo rendimiento académico, ¿ya? O sea, ¿de qué manera va a operar? Bueno, explicamos de qué forma se va a hacer. Ahora, ¿qué instrumentos podemos utilizar? Estas celdas evidentemente se amplían. Por ejemplo, para recoger este tipo de análisis, esa es la variable, pudiéramos tener instrumentos como grupos focales, entrevistas, pudiéramos realizar observaciones a clases. Y aquí pusiéramos algunos de los ítems que son exactamente cuestionamientos que nos planteamos de cómo podemos recoger los valores de esta variable. Esta matriz de consistencia va a formar parte de nuestra tarea, ¿ya?, de la segunda tarea. Y por aquí yo les he puesto, que lo van a tener ustedes en la plataforma, un ejemplito lleno ya de un compañero de ustedes del módulo anterior.
¿no? Donde ya ustedes vean aquí cómo colocó el problema, dice, de desactualización de los docentes en cuanto, ¿se puede ver? ¿Pueden ver? En cuanto a los procesos pedagógicos y los nuevos saberes requeridos para la formación de ingenieros civiles de la UAGRM. Como ven, el corte del problema ya nos lleva a que es un problema de la educación superior. Está en el marco de lo que lleva la maestría. Un objetivo específico que ha identificado es el nivel, no hace falta poner determinar, ¿ya? Yo lo he puesto tal y como lo puso el estudiante para que ustedes vean, porque a veces los errores de uno son los mismos de los otros. Aquí en este caso no sería determinar, sería la variable, disculpen, estoy diciendo algo incorrecto, estamos aquí en el objetivo específico. El objetivo específico para el primero que se relaciona con esta problemática de la cual se quiere conocer, se quiere identificar, situación aquí es determinar el nivel de desactualización que poseen los docentes. Este objetivo está incompleto, ¿verdad? Pudiéramos colocarle aquí para qué, ¿no? Determinar el nivel de desactualización que poseen los estudiantes, los docentes, para poder desarrollar una clase, ¿verdad? Acorde a este milenio, a este siglo, ¿no? O acorde al nivel de competencia que se deben formar en los estudiantes. Ahora, para ello, ¿qué variable tiene? Solamente tiene una variable independiente, que es el nivel de desactualización de los docentes. Ahora, ¿qué cosa es el nivel de desactualización de los docentes? Y por aquí explica, son los valores que determinan el desconocimiento que necesitan poseer los docentes de una carrera. Por aquí la operatividad, variable cualitativa que mide en forma valorativa la actualización que posee cada profesor. En los instrumentos que utilizó fue un cuestionario de una encuesta, debe ser una encuesta cualitativa, obvio, no es cuantitativa, y una guía, ¿verdad?, de entrevistas. Ese fue el instrumento que utilizó. Pudiéramos decir que la encuesta y disculpen, me fui lejos, voy un momentito atrás. Le decía aquí que hemos puesto el instrumento. El instrumento es lo que se utiliza para poder llevar a cabo la técnica. Pudiéramos decir que la técnica puede haber sido una encuesta y el instrumento es el cuestionario que se elabora para poder llevar a cabo la encuesta. En el segundo caso, la técnica es la entrevista y el instrumento es una guía, ¿verdad?, que después vamos a ver un ejemplito que nos permite llevar a cabo la entrevista. Ahora, el ítem, que sería exactamente el elemento que iría en el cuestionario y que se llevaría a cabo en la entrevista que ha puesto este estudiante es qué nivel de desactualización, ¿ya?, poseen los docentes. Voy a mover un poquito la barra porque yo no veo. O sea, qué nivel de desactualización usted, bueno, como esto en este caso está dirigido a la entrevista y posiblemente esté en el cuestionario así mismo, como si esto va a estar dirigido a los docentes, por tanto, él pregunta, ¿qué nivel de desactualización usted posee? Óptimo, bueno, regular o poco. Pregunta difícil, compleja, porque es muy difícil que una persona, un docente, responda a que es poco, que es regular, ¿no? Este tipo de situación a rastrear necesita otros instrumentos. Aquí tiene que haber, por ejemplo, pudiera preguntárselo a los estudiantes o observar su clase y poder responder. Es difícil preguntarle al profesor, ¿verdad? Porque es una pregunta difícil, otra porque el profesor puede no decirnos la verdad. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de llenar esta matriz de consistencia. Pregunta. Mario. ¿Todo bien? Dígame, doctora. Sí. No, te preguntaba Bien. si vas entendiendo, tomando la idea, ¿todo bien? Sí, con la matriz de consistencia y todo, sí. Perfecto. Sigo el hilo. Muy bien. Y bueno, con la pregunta Mario se la extiendo a todos. Cualquiera que tenga una pregunta me interrumpe sin pena ninguna, ¿ya? Me dice, profesora,
yo inmediatamente veo ahí que va a haber una pregunta, ¿ya? Bueno, eso sería con respecto a esta matriz que nos permite ya ir pensando en qué tipos de instrumentos vamos a utilizar. Y vamos a ver, vamos a ir para allá entonces. Para ello, bueno, tenemos este cuadro donde hemos puesto en la primera columna las técnicas, en el segundo los instrumentos de recolección de los datos y en el tercero lo que es los instrumentos que nos permiten los registros. Aquí esto es un ejemplo, se puede mejorar, ¿no? Por ejemplo, una técnica es la observación, muy utilizada para lo que es el tratamiento de datos cualitativos. Como instrumento de recolección de datos, el instrumento que lleva es la guía. O sea, tenemos que elaborar una guía de observación, ¿ya? Dentro de la técnica de observación tenemos las listas de cotejo, o sea, podemos tener guía de observación, lista de cotejo o una escala de observación. Cualquiera de ellas tres y pudiera haber otras, ¿ya? Pero estas son las más usadas. Son los instrumentos que nos permiten recolectar información cuando se está llevando a cabo una observación. Y evidentemente desde el punto de vista de los instrumentos que permiten el registro, se requiere de papel y lápiz, de cámara fotográfica, cámaras de video, etcétera. Porque hoy con el desarrollo de la tecnología pues tenemos muchas más posibilidades. Otro tipo de técnica es muy utilizada es la revisión documental, que esta revisión documental tiene que estar relacionada con una matriz de categorías, ¿verdad? Que es lo que vamos a llevar a cabo a través del proceso de codificación y categorización, puesto que vamos a tener un gran volumen de información que necesitamos acomodar. Es lo que más nos cuesta cuando estamos desarrollando nuestras investigaciones en la parte del corte cualitativo, que tenemos un volumen muy grande de información a través de esta técnica que es la de la revisión documental. Y bueno, para poder registrar, ¿verdad?, los resultados, podemos utilizar papel y lápiz, pero si estamos trabajando, que es lo que queremos, con el programa Atlas, pues tendríamos también la posibilidad de utilizar la parte digital, los archivos que vamos a extraer como redes semánticas, ¿no? Que nos permiten la relación de las unidades de estudio que vamos a establecer tipo código, ¿ya? Y poder entonces establecer ya un comportamiento de todo lo que se relaciona en los diferentes instrumentos que vamos a agregar a la unidad hermenéutica, que así se llama, ¿verdad? La unidad que se establece cuando vamos a hacer un proyecto, ¿ya? Ya eso lo vamos a ver en la próxima clase. Otra técnica es la entrevista, que utiliza, como veíamos hace un ratito, una guía de entrevista. O sea, no podemos ir a hacer la entrevista sin estar preparados, sin tener la guía. Y sin duda alguna necesitamos tener como instrumento de registro, ¿verdad?, la grabadora, es fundamental, ¿verdad?, papel y lápiz. Hay quien siempre le gusta tomar apuntes, decimos lápiz, donde puede ser bolígrafo, obvio, y sin duda alguna nos hace falta cámaras de video. En este caso utilizamos actualmente ya nuestro celular, que nos ayuda muchísimo. Otro tipo de técnicas son los cuestionarios cualitativos. En estos cuestionarios cualitativos trabajamos, lo preparamos en función de utilizar lo que son las escalas de Likert como tipo de escala. Vamos a ver en la tercera o cuarta clase, vamos a ver cómo podemos llevar y desarrollar a través del SPSS una escala de Likert, ¿sí? Para un ejemplo, o sea, aplicaremos una de las formas más sencillas, que dejamos después a usted para que pueda tomar algunas de niveles más elevados. Nosotros vamos a ver algo sencillo que les va a gustar, ¿ya? Y sin duda alguna las pruebas de conocimiento. Los test, las pruebas de conocimiento son tipos cuestionarios, donde sin duda alguna tendríamos los instrumentos de registro usuales, ¿no? Papel, lápiz, bolígrafo, ya. Otra técnica muy utilizada actualmente son los grupos focales, que es cuando ya se reúne un grupo que están relacionados con lo que necesitamos saber. O sea, le podemos decir grupos de informantes, son los que nos van a comentar con respecto a lo que le vamos a ir preguntando. O sea, se plantea una situación y empieza el debate,
¿verdad? Por todos los que participan en el grupo, y el investigador, a través de la cámara fotográfica, la cámara de video, a través de las anotaciones, va registrando todo lo que va pasando en ese debate que tiene el grupo. Otra de las técnicas son las sesiones o la sesión de profundidad, que lleva ya una situación de una guía de observaciones de niveles más elevados, donde se está buscando, se está rastreando algo, donde se necesita tener todas las evidencias requeridas, y sin duda alguna ahí teníamos que tener la grabadora, la cámara, las cámaras fotográficas, todo lo que podamos para que podamos recoger toda la información. Bueno, esto es un grupo de técnicas, actualmente se desarrollan muchas más, pero son las más utilizadas. ¿Alguna pregunta? ¿Va bien todo? ¿Cintia? ¿Tiene audio? ¿No está Cintia? Cecilia. Cintia, ¿no tienes audio todavía? ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué los que no tienen audio prueban colocar sus audífonos? Utilicen sus audífonos, por ahí pueden hablar y pueden escuchar. Y ya podemos interactuar. Nos hace mucha falta, le dije en la clase pasada, le sigo diciendo hoy. Hoy tenemos a Justo que tiene audio, Mario que tiene audio, igual que tenía en la clase pasada. Cintia no tiene. Cecilia sí tiene. Profesora, sí, yo tengo audio. Perfecto. Sí. Cecilia, cuéntame. Cuéntame con respecto a cómo te va. ¿Estás comprendiendo? ¿Estás viendo el cambio que tenemos, ¿verdad? En este módulo con respecto al anterior? Sí, totalmente. Sí, igual mi anterior trabajo era cualitativo. Igual era parecido al del bullying, digamos, de la compañera. Me imagino, y los trabajos que yo recojo de tesis, o lo que estamos desarrollando en los módulos, los finales, los seminarios, hay esa situación. O sea, el problema está en que el área educativa trabaja mayormente la parte cualitativa. Claro que podemos realizar trabajos del campo cuantitativo elegantes, pero a niveles ya tal vez más profundos, que tal vez ustedes no pudieron llegar a verlo en el módulo, porque lleva un trabajo estadístico un poco más fuerte. No sé hasta dónde llegar, pero sin duda alguna lo que tú dices, Cecilia, es así. Por eso yo le dije en la clase pasada, le decía a Mario, no se preocupen, porque la tarea 1 prácticamente seguramente ya la tienen elaborada partiendo de la tarea del trabajo del módulo anterior. ¿Está bien? Acomoden lo que yo les he solicitado. Dentro de un ratito vamos a ver lo que se pedía en la tarea 1, ¿ya? Y bueno, y lo que va a aparecer en la tarea número 2, que sin duda alguna también va a estar relacionado con las preguntas que tienen la encuesta, por ejemplo, Claudia, ¿ya? Porque decíamos que eso se puede llevar a una entrevista con esas preguntas. Se puede llevar a diferentes tipos de técnicas, ¿ya? Pero con esos interrogantes. ¿Está bien? Mario, ¿quería decir algo? Sí, doctora, disculpe, sí. No sé si me estaré adelantando. En la tarea número 2, cuando nos dice que leamos del material de apoyo de la página 24 a la página 26 y hagamos la matriz de consistencia, nosotros tenemos que elegir de todas las técnicas o instrumentos de recolección de datos, porque acá en el trabajo que nos dio, nos dice elaborar una guía de observación, cuestionarios de entrevista, o sea, tenemos que seguir esos puntos, elaborar estos puntos que nos dio, o elegir nosotros cuál de esos instrumentos vamos a utilizar, o tenemos que elaborar todo, porque acá hay 5. El problema es que tú fíjate que ya según lo que hemos visto de Claudia, que ya me imagino que es lo mismo de los 6, y que es de otros también, ya de ahí mismo tú vas acomodando cuáles serían las interrogantes que tú has puesto en esa encuesta, pero que son ya vimos que son cuestionarios cualitativos, como decía Cecilia, ¿ya? Y tú lo puedes colocar en un grupo focal. Es preparar
la guía explicar un poquito. Yo lo que quiero es que tú me demuestres que tú sabes, ¿verdad? Cómo pudieras preparar un grupo focal, cómo tú pudieras preparar una entrevista. Si seguiste leyendo, que todo parece indicar que sí, Mario, has visto ejemplitos que yo les he puesto de instrumentos, ¿no es? Una guía de observación. Sí, exactamente, porque yo pensé al principio de que nosotros íbamos a utilizar estas fichas que nos dio para hacer, pero después cuando vi el trabajo, dice que tenemos que elaborar, por decir, dice, elaborar una guía de observación, un cuestionario de entrevista, un cuestionario para el grupo focal, un cuestionario para la escala de actitud y un cuestionario para los cruces de variables, que me imagino que los cruces de variables son lo que vamos a hacer en el SPSS. Excelente, y la escala de Likert también. Pero Mario, no te preocupes que lo que yo te estoy pidiendo son 2 o 3 cuestiones o 2 o 3, como se dice, preguntas, ¿ya? No es que hagas algo muy grande, pero yo sí quiero que esté preparada para que tú sepas, para la entrevista tienes que hacer una guía, inclusive, ya que tú has leído el material y ojalá que los demás también, hemos puesto cómo se debe llevar a cabo, porque la idea es que después, cuando tú estés haciendo tu tesis, tú lo utilices indistintamente. Acuérdate que yo decía hace un rato que depende del volumen de información que es recolectado, si es satisfecha, ¿verdad? Si se provoca lo que se llama saturación de la información. Quiere decir que ya si le pregunto a alguien más aplicando cualquier otra técnica o esa técnica, ya lo que me dice está repetido, me lo dijo otro, ¿entiendes? Entonces no me hace falta ahora que ustedes preparen muchas, sino es cómo se prepara una guía de observación. Entonces que tú prepares una guía de observación. Claro, evidentemente una guía de observación que sea acorde a tu estudio, que es lo que queremos. Lo que tú vas a observar, lo que tú vas a hacer, esa guía de observación como lista de cotejo o escala de observación que tú vayas a preparar, está en función a lo que tienen los objetivos específicos de tu trabajo. ¿Me explico? O sea, lo que queremos es ver cómo tú puedes ya preparar instrumentos de recolección de datos que recojan información válida y que permitan exactamente que tú tengas ya el volumen requerido para después establecer el informe al final, ¿no? Evidentemente, una vez que tenemos los instrumentos, vamos a utilizar algunos de ellos en la próxima tarea, a la tarea 3, porque ya tuviste la 2 es la que acabaste de decir. En la 3 ya vamos a empezar a procesar la parte, pudiéramos decir, la parte que tiene mayor volumen de contenido cualitativo, la revisión de texto. Por eso les pedí que buscaran tres libros, ¿ya? Pueden ser 3 revistas, pueden ser 3 artículos pequeños, porque vamos a ver cómo se van a ingresar en el programa en la próxima clase, ¿ya? Quisiera que para la próxima clase ustedes tengan el Atlas delante de suyo y que vean exactamente cómo se ingresa en el programa, o sea, cómo se agregan los documentos. Nos hace falta haber procesado un poco, ¿ya? O sea, llevar las entrevistas, nos hace falta llevarlas a un documento, ¿ya? Donde tengamos lo que han dicho las personas que hemos entrevistado, el grupo focal, por lo menos pequeños resúmenes, ¿ya? Para que no sea tanto. Y cómo eso lo vamos a subir a el Atlasti, para que en el Atlasti se cree entonces toda la relación temática y nos elabore la red semántica, que es la que nos permite desarrollar el informe de diagnóstico del todo el trabajo. ¿Está bien? ¿Me hago entender? ¿Sí, Mario? Perfecto, creo que sí, doctora. Entonces, Dígame. lo que entendí es que sí hay que elaborarlo y hay que hacer como, bueno, no hacer varias preguntas, sino como unos pequeños ejemplos, Sí, algo así. exacto. Perfecto. No hace falta que tú hagas nada exagerado. Yo lo que quiero es que tú sepas que tú me muestres que sin duda alguna va a estar, es una continuación de la tarea 1. Estamos creando un trabajo. Al final ustedes me van a presentar esa suma de todas las tareas que hemos hecho, ¿ya? Entonces, nos hace falta que esos instrumentos sean aplicados. Esa aplicación puede ser verdad, o sea, hecha realmente real, o puede ser un ajuste que ustedes hagan. No sé si me explico, ¿no? Porque no sé si tú puedes tomar a 2 o 3 personas y hacerle la entrevista.
Sí, sí, Puede, se entiende bien. puede ser Me que imagino, por separado. Vamos a ver, ahora vamos a hablar de cada una de ellas como sus características. El grupo puede hacer un pequeño grupo focal y también plantearle una situación cortita, una interrogante y que se logre obtener resultados. En el programa Atrati podemos subir videos, podemos subir fotos, ¿ya? O sea que nos permite un procesamiento completo de lo que es la parte cualitativa. Entonces que ustedes vean cómo se hace. Ya en la semana 2, para esta semana 2, la parte 2 que he puesto realmente ya es más para la parte del procesamiento de los datos. El problema es que cuando lo fui a subir el material era uno solo, pero como yo fui capturando las pantallas, el tamaño que da la plataforma es de 2 megas y el documento era como 3 veces 2 megas, ¿no? O sea, estaba en 6 o 7 megas y no me permitió subirlo y tuve que separarlo en 3 partes. Entonces yo le puse material de apoyo, primera parte, segunda y tercera, si ya lo han revisado. La primera es la parte que tiene toda la teoría y tiene hasta aquí, hasta la parte de los instrumentos. En la segunda parte es donde le he puesto, ¿verdad? El cómo vamos a trabajar con el Atlas. Eso tiene la parte y tiene las pantallas de cómo vamos a ir realizando la labor. Y la parte 3 es cómo vamos a trabajar con la escala de Likert y los cruces de variables con el SPSS. Y están las pantallas también capturadas. ¿De acuerdo? O sea que ya en la próxima clase empezamos a procesar información. ¿Qué ocurre? Que nos hace falta tener la información. ¿Y de dónde sacamos la información? Del cúmulo de datos cualitativos que obtengamos de aplicar estas técnicas. ¿Está bien? ¿Sí? doctora, Claro, dígame. disculpe que le corto. El material que nos mandó, revisando yo realmente, he visto de que no hay un ejemplo de cómo elaborar el cuestionario para el grupo focal. Eso nosotros lo buscamos Pero, individualmente, pero no he Mario, podido encontrar. yo les puse ejemplos de preguntas, ¿no es? Abiertas y dicotómicas y que tengan de atributo, ¿no es? En la parte de las páginas que corresponden para esta segunda tarea, revisa para que tú veas que yo le puse ejemplos de preguntas abiertas, ejemplos de preguntas que son cortas para respuestas rápidas, ¿sí? En el grupo focal, eso es lo que tú la retomas y es lo que vas a hacer. Lo único que tú tienes que tener en cuenta es que el grupo focal va a estar conformado por un grupo de personas, o sea que no es como la entrevista. Pudiéramos decir que es una entrevista pero colectiva. O sea, en el grupo focal tú tienes 3, 4, 5, 6 preguntas. Se utilizan mucho en las tesis, sobre todo para la validación que se realiza de la hipótesis en tesis, se utilizan mucho los grupos focales. Pero esos grupos focales son de profesionales, magísteres, doctores, para que te revisen tu tesis. ¿Ya? Se convocan unos 5 o 6 especialistas y se le da tu trabajo de tesis, les explicas a ellos, le haces algunas preguntas y después le das un documento para que ellos rellenen con la respuesta a ese cuestionamiento que tú has hecho. Eso es lo que es un grupo focal. ¿Me entiendes? O sea, lo que me interesa en un grupo focal, ¿qué tú le preguntarías? Un poco que narrar. En el grupo focal tomaría 3, no sé, 4, 5, lo que tú decidas. Puede ser 6, a veces no mucho, porque entonces se pierde, se crea un debate muy grande, se pierde el investigador. Yo creo que hasta 6, ¿ya? Pero ¿qué le vas a preguntar? ¿Cómo lo vas a hacer? Es lo que yo quiero, para que después yo sepa que tú lo vas a hacer así al final en tu trabajo de tesis, ¿ya? No hace falta que sean preguntas específicas. Las preguntas son las mismas. Lo único que cambia es el contexto donde se van a llevar a cabo. Y que a veces vas a poder aprovechar, porque tú le empiezas a preguntar, lanzas la primera pregunta. Supongamos que estuviera relacionada con lo que yo puse de problema, ¿ya? La parte de rendimiento académico de los estudiantes en una asignatura de una carrera, ¿ya? Empezamos a hacer una pregunta. ¿Por qué? Digamos que le hacemos la pregunta inicial. ¿Por qué los estudiantes tienen resultados que están alrededor de 51, máximo 51, y la mayoría tienen menos de 51? Entonces, con esa pregunta, a partir de esa pregunta se empiezan a desatar otra y otra, porque entonces empiezan los profesores. Digamos que mi grupo focal está conformado por docentes, 5 docentes. Entonces empiezan a responderme, pero entonces yo lo detengo en algún momento y le empiezo a hacer alguna pregunta relacionada con lo que me van respondiendo.
O sea, que más bien lo que preparamos a veces son preguntas iniciales, porque las otras preguntas están en función a lo que me van diciendo y se elabora en el momento, ¿ya? En que se requiere volver a hacer. ¿Está bien, Mario? Sí, doctora. Entonces, el grupo focal siempre tiene que ser con especialistas o expertos en el tema. No, 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 no. Yo te estaba diciendo que tú lo vas a utilizar cuando tú vayas ya a terminar tu tesis. Es un método de validación de hipótesis, de contrastación. Ya, Cuando ya, ya. normalmente Ahora sí. en el campo cualitativo, que es el que mayormente desarrollamos nosotros, ¿verdad? En el campo educativo, no podemos tener una experimentación de tipo laboratorio que nos dé la respuesta, ¿verdad? De nivel en que se ha logrado la hipótesis que se ha establecido. En el caso de los trabajos en educación superior, mayormente están dados, como decíamos, en investigaciones cualitativas, que lo que nos hace falta es ver cómo nosotros encaramos, ¿verdad? Una propuesta, digamos, que permita mejorar el trabajo y la elaboramos, ¿ya? Porque nosotros preparamos en estos módulos las situaciones hasta elaboración de diagnóstico. O sea, y el diagnóstico que es analizar el problema que nosotros hemos establecido y ver la veracidad de él. Ese es el diagnóstico. Es poder demostrar que el problema que nosotros identificamos es verídico. Pero después, en un trabajo de tesis, lo que vamos es a investigar cómo se va a resolver. Y para poderlo resolver, una de las formas es tratando de establecer una propuesta de solución. Tú esa propuesta de resolución del problema la vas a crear, es tuya, es tu tesis, por eso se llama tesis, porque es tu contenido, ¿verdad? El contenido nuevo que tú das a la ciencia pedagógica. Una forma en que tú planteas que se puede resolver el problema. Trabajo que después inclusive está tu tesis en función de que la puedan tomar los diferentes maestrantes y docentes para poderla llevar a cabo, porque eso es una tesis, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Que en la mayoría de nuestros trabajos de educación superior, para poder contrastar y saber que es correcto esa propuesta, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar especialistas que nos digan, sí, estamos de acuerdo. Si los especialistas te dicen que no están de acuerdo, tu tesis no va a ser aprobada. ¿Me explico? O sea, te puse un ejemplo, me gusta ponérselo siempre a los estudiantes para que sepan lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir en unos semestres ya, módulos, cuando terminen la maestría, ¿no? Y ya terminen su tesis. O sea que se usa el grupo focal, se usa como una de las vías que el maestrante tiene para validar su hipótesis. ¿Está bien? Perfecto, doctora. ¿Lo viste? Son muy interesantes. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Cecilia. Bueno, seguimos entonces. Vamos aquí ahora. No, ninguna. Sí, Cecilia, dime. No, no, me quedó todo claro, profesora, gracias. Ya, sin pena ninguna, tú me haces la pregunta, no me molesta, no crean que me molesta. Lo que me gusta que hablen, por eso quiero que tengan audio, por eso quiero que Cintia, no sé si ya tiene audio justo, si tiene audio, que converse y me faltan, estoy viendo en la lista que ahora nada más que hay 4, o sea que me faltan 2 que estaban, pero ya no están. O sea, Ana Julia no se encuentra ya. Hola, buenas noches, licenciada. Estoy en la clase. A ver, Hola, sí, no te veo. buenas noches, lice. Sí, Estoy en la clase, licenciada. sí, pero no. Ana Julia. Ana Julia, sí, te vi desde el principio, fuiste la primera que entraste, pero no sé por qué ahora no te puedo ver en la lista. Pero bueno, tenemos, no, y es que inclusive no te cuentan ni nada. O sea, no me da aquí que no esté Ana Julia. No sé qué ¿Me pasó. sale desconectada, licenciada? ¿O no estoy en la lista? Es que en la lista de los que participantes no estás. Está Cecilia, está Cintia, está Justo y está Mario. No hay nadie más. Entonces por eso decía, no, Ana Julia no está. Pero bueno, qué bueno que está Ana Julia. No sé qué estará pasando. Inclusive cuando el programa lo muestra,
solamente dice que hay 5 que están participantes. Puede ser que haya sus problemitas de errores, ¿no? Habría que ver por Sí, qué será. Porque si tú me estás escuchando, tú estás viendo todo lo que estábamos diciendo, tú estás ahí, yo te pongo la asistencia, ¿ya? No hay problema. sí, Pero hay Lice, alguien que me gracias. falta, porque si está Ana, está Cecilia, que son 2, 3, que Cintia, 4 y 5, me falta alguien que no está hoy. No sé, tengo que revisar la lista de la clase pasada para saber si estaba en la clase pasada. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos encontramos entonces hablando aquí, bueno, y esa la observación, ¿cómo la hacemos, no? Bueno, un poco saber que la observación es una técnica sumamente eficaz para las investigaciones cualitativas. Permite que el investigador pueda rastrear la situación que necesita conocer desde un punto de vista natural, pudiéramos decir. Pudiéramos tener una forma más verídica del propósito que nos lleva a realizar el trabajo. Es importante que la observación puede hacerse de diferentes tipos. Pudiéramos hablar de 3 tipos, ¿no? Aquí pusimos 3 maneras de llevar a cabo la observación. Una primera, que es la que mayormente conocemos, que es donde se hace una observación, por ejemplo, a un grupo de clases, en los laboratorios, a los docentes en su trabajo, a los directivos, en cuanto a lo que es su comportamiento, sus actividades, su actitud, pero sin que el observado sepa que se está ocurriendo eso. O sea, él no se entera, el observado, que se está llevando esta observación. O sea, él es ajeno a él. Tiene sus ventajas porque tiene la potestad, el investigador, de rastrear algo que es lo real, como siempre se comporta. Entonces depende de lo que esté yo recolectando, determino que el tipo de investigación, de observación que voy a hacer es esta, ¿no? Cuando no se conoce, ¿verdad?, por los observadores que se está llevando a cabo esta observación. Un segundo tipo o manera de llevar a cabo una observación está cuando el investigador interviene entre las personas que van a ser observadas y las personas que están siendo observadas, ¿verdad?, son conscientes de que se está llevando la observación. Ahí hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, porque sabemos que ya las personas que participan, ¿verdad?, ya sea el grupo de docentes, el grupo de estudiantes, sabe que se está llevando a cabo la observación, entonces va a haber un comportamiento diferente. Es importante que lo que yo voy a rastrear no incida en esta situación. Y una tercera, cuando el observado participa, ¿verdad?, e interactúa, hace preguntas, convive con los que están, ¿verdad?, siendo observados. Inclusive puede hacerle preguntas, explicar, incidir, cosa que en las 2 anteriores no se puede. O sea, una primera, no conocen los que son observados, no conocen que se está llevando a cabo la observación. En la segunda sí conocen, ¿verdad?, son conscientes de que se va a dar una observación. Y en la tercera participa el investigador en la observación. Vamos entonces a la parte de la preparación de la observación. La observación se va a preparar, es importante que se haga teniendo en cuenta, primeramente, que se determine y se defina muy bien lo que se va a observar. Esto va a estar en nuestra matriz de consistencia, en la parte de ítems. Y evidentemente, como ese ítem, recuerde que es el final, la última columna de la matriz de consistencia, va a estar relacionado con el problema, con el objetivo, con la variable. O sea que hay un conocimiento, ¿verdad?, de lo que se va a llevar a cabo en esa observación. Ahora, hay que tener en cuenta, como número 2, estimar el tiempo necesario de la observación. ¿En qué tiempo hace la observación? Eso es algo importante porque, bueno, puede
puedes necesitar más tiempo, no te dio tiempo en el que realmente se esté llevando a cabo y no vas a hacer nada. O sea, el análisis del tiempo es importante para que se logre la actividad exitosamente. 3, obtener la autorización de la coordinación, o sea, de la institución, de la carrera. O sea, no podemos ir a hacer una observación sin que no tengamos los permisos requeridos. O sea, nos tienen que autorizar y eso se tiene que hacer con tiempo de antelación para que se pueda exactamente tener éxito. En que nos digan, sí, se puede hacer la observación, este es el aula, y le digamos de la forma, cuál de las 3 formas en la que vamos a llevar. 4, hay que hacer una guía, ¿verdad? Una guía de observación, como veíamos hace un rato, que establezca, ¿verdad?, los propósitos que se va a llevar a cabo. En nuestro caso vamos a tener esto completamente claro en la matriz de consistencia, porque vamos a colocar el instrumento, en este caso relacionado con la técnica, ¿ya?, en la fila donde tenemos las variables y tenemos los objetivos, ahí tenemos los fines que se persiguen con esta observación. Es importante también tener en cuenta la conducción de la observación, que depende del tipo de observación, pero hay que tener en cuenta que debe haber una familiarización con los componentes de la hora de observación. Mientras se observa, se debe medir el tiempo en forma periódica, anotar lo que se observa lo más específicamente posible, evitando las generalidades y las descripciones vagas, o sea, escribir algo que nada que ver. Si se está en contacto con las personas observadas, es necesario abstenerse de hacer comentarios cualitativos que impliquen un juicio de valor, cuidado, porque estamos nosotros rastreando información y lo que nosotros digamos puede cambiar el hilo de lo que está ocurriendo, ¿ya? Y se debe observar, ¿verdad?, las reglas de cortesía y de seguridad requeridas para este tipo de labor. Una segunda técnica son los documentos de texto, que ya habíamos comentado hace un ratito, donde nos van a hacer falta, ¿verdad?, revistas electrónicas, publicaciones indexadas, libros, todo tipo de material, ¿verdad?, que nos lleva a lo que son las lecturas de documentos. No, les vuelvo a repetir, yo les pedí en particular 3 y usted puede escoger 3 pequeñas, no tiene que ser enorme, puede ser, no sé, que tenga 3 artículos y que sean de 10 páginas. Aunque usted no va, lo que va a tener es que leer porque lo vamos a ir haciendo con el programa Atlassian, pero qué bueno que se hubieran podido leer antes, ¿no? Y que ya nosotros hemos hecho las marcas a mano de las partes que tienen las unidades de análisis, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se pueden ir después haciendo cuando ya estemos con el programa. Este tipo de técnica ya es el que nos va a llevar a establecer las unidades de análisis, las codificaciones y las categorías, porque vamos a agrupar por temas que son afines. Entonces nosotros estamos tomando, ¿verdad?, de la lectura, digamos, del artículo 1 y marcamos aspectos, pero no hace falta establecerle un tipo de marca y colocarle un tipo de simbología, y es ahí donde a lo que se le llama codificación y categorización, porque ya después ellas son las que vamos a relacionar, y eso es lo que vamos a hacer en el programa Atlassian. O sea que los documentos de texto, sin duda alguna, son de gran importancia, pero de gran trabajo. Entre los documentos que se utilizan, ¿no?, pueden ser documentos oficiales de las administraciones públicas, la prensa escrita, o sea, como decíamos, periódicos, papeles privados de la carrera, digamos, que tengamos el diseño curricular de la carrera, nos haga falta que nos den parte de ese diseño, una fotocopia de sus primeras, no sé, 15 páginas del plan de estudio, etcétera, etcétera, documentación que nos hace falta, ¿no? Desde el punto de vista de documentos audiovisuales, fotografías, pinturas, esculturas, arquitecturas, discos, cintas magnetofónicas, film, todo esto forma parte, ¿verdad?, de lo que son la documentación que nos hace falta revisar para nuestro, pudiéramos decir, análisis de diagnóstico. Otra, como veíamos, una tercera técnica en las entrevistas, donde ya estas entrevistas hemos comentado, se utilizan para recabar información en forma verbal,
a través de preguntas que propone el investigador. Ya sabemos inclusive que necesitamos hacer una guía, porque si vamos sin estar preparados de qué le vamos a preguntar, y tenemos que estar con mucho cuidado, porque aquí también en la entrevista tenemos la posibilidad de que la respuesta del entrevistado nos permita insertar una nueva pregunta, porque como tenemos que tener claridad, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, necesitamos a veces que lo que nos diga queda claro, entonces podemos, en este caso, alterar un poco la guía y colocar una pregunta que se necesite en el momento en que se está haciendo la entrevista y por los motivos que hemos dicho, ¿no? Dice que las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos, ¿no? Evidentemente todas son un poco, todas las técnicas nos ayudan un poco, pero no es la única. A veces hay quien hace nada más que entrevistas y no es suficiente. Las entrevistas también se deben preparar, determinar la posición que ocupa el entrevistado dentro de la organización, sus responsabilidades. Digamos que estamos haciendo entrevistas a los directivos de la universidad, lo necesitamos por las características de que está relacionado con el problema que hemos identificado, porque yo no voy a hacer una entrevista al rector si el trabajo que yo estoy desarrollando como análisis de la problemática establecida no tiene nada que ver a ese nivel. Sí, posiblemente me interese trabajar con los directivos de la carrera. Entonces, bueno, ¿quiénes son los que tengo que llevar a cabo? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde me los puedo encontrar? Segundo, preparar las preguntas que se van a plantear, como ya hemos dicho. Fijar un límite de tiempo, ¿ya? Inclusive para decirle al que vamos a entrevistar, vamos a estar, ¿qué tiempo? Más o menos, creo que 1 hora. Ya, nos preparamos empezamos a las 9, ya a las 10 terminamos. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en la biblioteca, ¿ya? En el salón de análisis o una de las aulas, o sea, que tenemos que también preparar dónde va a ser. Justo, me iba a hacer una pregunta. Justo. Elegir un lugar, bueno, como decíamos, y hacer la cita previa para poder llevar a cabo la entrevista. Una planeación de la entrevista que se requiere. También la conducción de la entrevista hay que tener cuidado, ¿verdad? Explicar con toda claridad el propósito y el alcance de la entrevista. Hay momentos y el nivel de lo que estemos recolectando nos puede llevar a algún conflicto. Hay que ser muy cuidadoso con lo que vamos a recabar y ser muy cuidadoso en cómo se lo hacemos llegar al entrevistado, ¿ya? Explicar la función de la entrevista y la función que se espera, ¿verdad?, del entrevistado, hacer preguntas específicas para obtener respuestas precisas, evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetivas y actitudes similares. No se puede. Evitar el cuchicheo y las frases carentes de sentido. A veces se desvía, producto del entrevistador, se desvía a lo que se está diciendo, se empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver con lo que se va. Cuidado que eso no ocurra. Ser cortés y comedido, ¿verdad?, absteniéndose de emitir juicios de valores que puedan provocar conflictos y a veces disgustos, que ha habido situaciones muy críticas cuando se hacen estos tipos de entrevistas. Conservar el control de la entrevista, o sea, todo el tiempo evitando divagaciones y comentarios a margen de la cuestión. Escuchar atentamente lo que se dice. Para esta parte de escuchar atentamente, sabemos que escuchar atentamente puede haber cosas que podemos perder, y entonces sería muy importante pedir permiso y llevar a cabo colocar la grabadora, que ahí sí lo vamos a rastrear todo, porque va a ser difícil que podamos estar tomando notas a mano. Eso ya se ha modificado por los desarrollos tecnológicos. Podemos poner nuestro celular con la grabadora y ahí recoger toda la información requerida. Ese archivo que vamos a recoger de la entrevista lo vamos también a digitalizar, lo vamos a llevar también a un documento, o sea, lo sacamos, lo digitalizamos toda la información, imprimimos y tenemos el documento para poderlo estudiar, ¿de acuerdo? Porque después ese digital, el archivo digital lo subimos, ¿verdad?, al programa Atlas. Otro de las técnicas que podemos aplicar son los diarios de campo. Podemos decir que este diario de campo también es producto del recorrido de la información que hemos ya recolectado en las observaciones,
a veces inclusive en entrevistas que se han hecho un poco también no muy específicas, ¿ya? Podemos decir de tipo causal, preguntas que se han llevado a cabo, donde ya vamos nosotros almacenando información. Es un tipo de, pudiéramos decir, de técnica muy utilizada en lo que es la investigación social, donde se requiere inclusive el movimiento de las personas que hacen en este trabajo y se requiere de mucha información, ¿verdad? Que sin duda también formaría parte de lo que hace falta en la educación, en la investigación en educación, ¿no? Y por ello les planteamos que el diario de campo también es una técnica que utiliza la investigación cualitativa. ¿Qué ocurre? Que una vez que nosotros hemos aplicado ya hemos preparado los instrumentos, lo aplicamos, o sea que ya tenemos los resultados obtenidos, los datos cualitativos que provocan la información, nos hace falta procesar esa información recolectada. Y para poderla procesar desde el punto de vista manual, tendríamos que pasar en limpio las notas, como le decía hace un rato, destacar las informaciones más útiles según los objetivos de la investigación, clasificar las informaciones de acuerdo a puntos, ¿verdad?, de interés o de criterio, lo cual ya nos va llevando a procesos de codificación y categorización a partir de unidades, ¿verdad?, de análisis, relacionar los datos obtenidos, que será también lo que nos llevaría en el Atlas ya a crear los nodos, ¿verdad?, la red semántica, y problematizar los resultados de observación, porque nos han quedado seguramente en una primera ocasión aspectos que no tenemos respuesta, y es a la parte donde vamos a seguir rastreando, aumentando muestras, puesto que no tenemos todavía saturada la información. Cuando se satura la información, posiblemente ya resolvemos este punto 4, ya tenemos resuelto la parte de los problemas que se han encontrado. Y es lo que nos lleva a lo que ya decíamos, el muestreo teórico, que es el que nos lleva a tomar una pequeña cantidad de personas, a entrevistar a 2 o 3 personas, pocas personas, y empezar a tomar información, hacer grupos focales con 4 o 5 personas. Y en el caso de la observación, bueno, ya ahí sí, porque observamos un grupo de clase, por ejemplo, y bueno, lo que estamos buscando es una situación que queremos que sea observada. Y una vez que tengamos todos los resultados, que nos damos cuenta que ya se saturó la información, ya no vamos a encontrar nueva información, se detiene el proceso, lográndose así ya tener la saturación teórica. Ya hablábamos hace un ratito de la codificación y categorización, que recibe el nombre de clarificación conceptual, o sea, nos lleva a ir aclarando lo que vamos a ir haciendo. Esto nos lleva, ¿verdad?, a lo que es el análisis cualitativo, que va a estar conformado, como ya he comentado, por lo que son las unidades de análisis, las partes diferentes que nos van hablando, nos van diciendo las personas y que hemos encontrado en la documentación, las vamos agrupando y llevamos entonces a lo que son categorizaciones, tipos de texto del mismo tipo, son las categorías, y la codificación, que es lo que nos lleva ya a establecer una marca, ¿no?, que puede ser llamado un código, que puede estar dado por una imagen, con letras, por números, ¿ya?, que es lo que vamos a ir desarrollando mayormente, como le decía, a través del programa Atlas. Pero estamos queriendo que usted tome alguno de los aspectos y vamos para la próxima clase a preparar una tabla de codificación y categorización. Aquí hemos puesto como el proceso de codificación, lo que ya habíamos hablado, se establece en primer lugar, o sea, cuando se separan las unidades espaciales, unidades de texto, y se incorporan marcas. Estas unidades espaciales pueden venir a través de conversaciones de diferentes tipos. Y bueno, esto nos permite encontrar segmentos de temas similares, que fueron en la entrevista que le hicimos al profesor de la materia. En una parte aparecía un conjunto de contenido que también fue dicho por el director de carrera, que también fueron dichos por el estudiante que fueron también entrevistados, y que vemos entonces ya que se han repetido y lo colocamos entonces como
una unidad de análisis, ¿está bien? Y le colocamos una marca, o sea, le colocamos una numeración que sería el código, ¿está bien? La codificación y categorización son procesos que se agrupan, como dice aquí, o sea, en algunas ocasiones se confunden ambos. Es importante que la categorización nos lleva al tipo de temática, al tipo de lo que queramos leer, o sea, que habla de lo mismo, ¿verdad? Como decíamos hace un ratito. Pero la codificación lo que hace es que le da una marca, le establece un código, y de ahí están los tres aspectos importantes que lleva el tratamiento de datos cualitativos, que es las unidades de análisis, también llamadas unidades de datos, la codificación y la categorización. ¿Está bien? Aquí le hemos puesto un poco de comentario, pero más o menos para que puedan ver repetido de aspectos que están relacionados con los procesos de codificación, como decíamos hace un ratito, marcas que se establecen, que puede ser de carácter numérico, como aparece por acá, carácter numérico o visual, a través pueden ser colores que se marcan, pero que permiten establecer la diferenciación de una categoría con respecto a otra. O sea, nos habla de una categoría específicamente, puesto que tiene este código que es diferente a los otros, ¿ya? Para elaborar el análisis de categoría, ¿ya? Se utilizan diferentes procesos, pudiéramos decir procesos principales. Ha llegado alguien. ¿Quién llegó? Que se me amplió la lista. Tengo a Ana Julia, a Cintia, a Cecilia. ¿Quién me falta? Ana Julia, Cintia, Justo, Mario, Cecilia. ¿Quién más llegó? ¿Alguien más? Claudia y Claudia. O sea que tengo los 6. ¿Cómo estás, Claudia? Estuve hablando de tu trabajo al principio de la clase. Bueno, estamos hablando que para llevar a cabo los procesos de categorización, o sea, de obtener unidades temáticas similares. ¿Y qué pasó? ¿A un problema tecnológico o que no pudiste, Claudia? Recuerde que necesito oírlo, necesito que usen sus audífonos, van a ver que vamos a poder desarrollar mejor la clase. Usted va a poder preguntar, usted va a poder entender mucho mejor, comprender que nos hace mucha falta. Decíamos que estos procesos lógicos, wow, ya Claudia, estos procesos lógicos, ¿verdad? Son los procesos deductivos, inductivos y deductivos inductivos. O sea, son procesos que nos permiten, a partir, por ejemplo, el proceso deductivo nos lleva a lo que es la lógica de la deducción, de lo que es lo deductivo, que parte de situaciones, de una situación general y permite la particularización de esa situación. O sea, nosotros tenemos un marco teórico que lo hemos elaborado uniendo todos los resultados de todas las técnicas aplicadas. Entonces tenemos un marco teórico, está relacionado todo con la problemática que nosotros estamos estudiando. Y ese proceso, ese marco teórico nos va a llevar a conclusiones específicas, ¿ya? Por tanto, iríamos en un proceso deductivo de lo general a lo particular. Pero también vamos con procesos inductivos, que es todo lo contrario. O sea, nos encontramos determinados tipos de instrumentos, por ejemplo, en el video nos encontramos tal situación, en la fotografía tal situación, y de lo que fuimos obteniendo en particular llegamos a situaciones generales, o sea, estamos con procesos inductivos. Y este proceso, ¿verdad? Esta situación de ir de procesos deductivos y a procesos inductivos y viceversa, es lo que nos va a llevar todo el tiempo al estudio de nuestra situación problemática, ¿ya? Lo cual nos va a llevar en algunos momentos a tener macro categorías, o sea, categorías que son de mayor nivel. Pudiera ser que le podemos incorporar partes inclusive, que lo hemos identificado en una fotografía, lo hemos identificado en un video,
y la categoría que tendríamos la podemos macro, ¿ya? Colocar en un nivel macro, o pudiéramos tener situaciones donde tendríamos subcategorías. O sea que subdividimos las categorías porque la podemos reducir. Todo eso va a ser posible en el procesamiento de los datos cualitativos. ¿Está bien? Bueno, estamos aquí en la tarea número 2. Vamos a ver lo que he puesto aquí, que debe ser lo mismo que nos decía Mario hace un ratito. Mario nos decía, y aquí leemos, que vamos ahora en esta segunda tarea, vuelvo a repetir, nosotros vamos a crear un documento informativo de un estudio cualitativo, donde parte de los puntos que ya vimos son los primeros del plan, el plan del diseño de como podemos nosotros encarar, vamos a decir, encarar la solución del problema que hemos identificado. Nosotros tenemos que tener un problema que nosotros buscaríamos la forma de resolverlo. No lo hacemos en este módulo, no lo hicieron en el módulo anterior y no lo van a hacer en ninguno de los módulos de la maestría, porque la solución del problema ya forma parte de lo que es el desarrollo de la investigación, y eso lo hacen ustedes solos con sus tutores una vez que terminen la maestría. Ustedes crean un perfil en los últimos módulos, que un perfil es planificar una investigación que va a ser evaluado por los profesores de los seminarios finales de los dos últimos módulos de la maestría, y ese ya mejorado, ese perfil ya mejorado, ustedes lo van a presentar en la unidad de posgrado para que lo revisen y le asignen, si está correcto, le asignen un tutor. Después con el tutor empiezan ustedes a desarrollar la investigación. O sea que todo lo que nosotros hacemos en todos los módulos es preparar las condiciones para que después ustedes puedan investigar. En este caso, nosotros estamos preparando las condiciones para el análisis cualitativo. Análisis cualitativo que se desarrolla en una primera parte, pudiéramos decir, para verificar el problema que hemos identificado a través de un diagnóstico. Verificamos que realmente lo que identificamos como problema de estudio es real. Y después lo podemos utilizar también cuando ya tengamos la propuesta y queremos un poco que validarla. Si nuestra investigación es de tipo propositiva, o sea que hacemos una propuesta de solución del problema, esa propuesta debe ser aplicada en una situación real, si es que es posible. Si es posible, se aplica y hay como un cuasi experimento, pero de tipo cualitativo, pero ya en el trabajo final de ustedes va a ser cuantitativo, ¿no? Porque puede tener parte cuantitativa y cualitativa. Y se utilizaría en la validación de la propuesta. O sea que los tratamientos de datos cuantitativos y cualitativos se utilizan en dos momentos en el trabajo de investigación. Una, para validar el problema identificado, y segundo, para validar la propuesta que se ha elaborado, si es posible esa propuesta. Se vuelven a aplicar las técnicas y se demuestra que realmente es válido que se lleve a cabo. ¿Está bien? Entonces, nosotros por eso queremos que ustedes lean de la página 24 a la 46 del texto que se encuentra en la plataforma. Por favor, yo les puse aquí algo que está incorrecto. Lo voy a mejorar. Porque yo lo tenía en la segunda parte, como ya les digo, en la segunda semana. Pero él se encuentra en la primera semana. Ese material de apoyo, primera parte, tiene 46 páginas, que hasta ahí es que me permitió subirlo a la plataforma. O sea, en la segunda semana ya hay otro, que es el que vamos a utilizar para la tercera. ¿De acuerdo? O sea que el material que vamos a utilizar y que le estoy pidiendo que lean es el que ya leyeron la primera parte. ¿Está bien? Está en la primera semana. Lo leen y elaboran una matriz de consistencia, teniendo en cuenta lo que ya tenemos de la tarea 1. ¿Está bien? Y los aspectos que tiene la matriz de consistencia, como veíamos. ¿Sí? Y además vamos entonces a elaborar, como nos comentaba Mario hace un rato, una guía de observación. Hay un ejemplo en el material de apoyo, ¿ya? Un cuestionario de entrevista
3 o 4 preguntas, por favor. Algunas preguntas mucho más precisas para cuando hay un grupo focal. También 2 o 3 preguntitas. Un cuestionario para escala de actitud. 2 preguntitas o 3 máximo, ¿ya? Pero que sean dirigidas a una escala de actitud. Y esto, si vamos a utilizar la escala, ¿ya? Que hablamos de la escala de actitud hace un ratito cuando hablábamos de las técnicas. La escala de actitud viene dada a través de un cuestionario cualitativo de atributos. O sea que él viene dado a través de preguntas con respecto, por ejemplo, quiero conocer el comportamiento de un docente en el desarrollo de sus materias, y entonces le hago preguntas a los estudiantes y van a revisar ustedes. Creo que el cuestionario lo puse al final del material de apoyo número 1, y si no lo pasé para el 2, no me acuerdo en qué parte ahora lo dejé. He puesto ejemplos de cuestionarios para la escala actitud, ¿ya? También para cruce variable se desarrolla con 2 variables. Entonces yo quiero que sea interesante. Es un cuestionario que tenga 2 preguntas nada más, pero que yo quiero que sean las que vamos a llevar al cruce variable, ¿ya? Si usted quiere 4, pues bueno, yo quiero que tome una pregunta, 2 preguntas y me la cruce. Y por eso la estamos preparando ahora, ¿ya? Igual quiero una escala que pueda tener solamente una sola pregunta, pero que tiene la escala similar a lo que tiene en el texto, ¿ya? Yo le puse ejemplo para la escala de actitud y ahí lo van a ver. Y por último, como ya les comenté, vamos a buscar 3 documentos bibliográficos, o sea, 3 artículos, pueden ser cortitos, que estén relacionados con su tema, ¿ya? Del cual vamos a buscar información. Esto lo vamos a utilizar en la próxima clase cuando vayamos ya a establecer el trabajo con el Atlas, ¿está bien? Este punto 6. Y bueno, eso sería la tarea que tenemos para seguir avanzando en nuestro estudio cualitativo que estamos desarrollando. ¿Alguna preguntita? Estamos cerrando ya. Mario, ¿todo bien? Todo perfecto, doctora, ningún problema. Muy bien. Justo. ¿Todo bien, Justo? ¿Se me fue? Claudia. Doctora, disculpe, Dime. hace un momento, Dime. no lo leí yo en el grupo que tenemos nosotros. Creo que usted mandó para que mandemos los trabajos que ya habíamos realizado en el anterior módulo, para que usted los pueda ver. Entonces yo recién mandé el trabajo, entonces también mandé los puntos que me dio. Exactamente, y también mandé los puntos que me dio para el primer trabajo. A ver si usted podría verlo directamente y una guía, ¿no? Para que yo pueda proceder. Ya, vamos a revisarlo y vamos a ver en cómo te ayudamos, ¿ya, Mario? Muy bien. Claudia, ya te vas a poner al día. Nosotros vamos a subir la presentación, vamos a grabar esta ¿cómo se llama? Esta reunión, como le llama, de GoToMeeting, grabarla. La otra no la hicimos porque tuvimos muchas interferencias y no creo que le iba a aportar mucho, pero porque era la presentación solamente, y les puse la presentación, pero yo les voy a subir, no sé si normalmente lo tienen seguramente, un video YouTube que incluye la grabación de esta clase. ¿Está bien? ¿Todo bien, Justo? Todo bien, licenciada. De la misma manera, lo envié mi trabajo a su correo recién, licenciada. Muy bien, Justo, muy bien. Claudia me dice que entendió todo. Ya va a tener el video en la plataforma, lo vamos a subir en semana 2. Cintia. ¿Todo bien, Cintia? Muy bien, Cintia. Y me queda Ana Julia, que me dijo que estaba por ahí, que yo no la veo, porque no se me muestra. Hola, sí, licenciada. ¿Sí? No sé por qué. ¿Todo bien, licenciada? Muy bien, Ana Julia. Perfecto. Entonces ya saben que pueden continuar.
Sí, sí, Claudia, ya estuvimos revisando tu trabajo que tú subiste. Pueden retomar del trabajo del módulo anterior, pasarlo para este módulo y todo va perfecto, ¿ya? Porque mayormente el trabajo que hicieron era cualitativo, más que cuantitativo. ¿Está bien? Entonces nos estamos relacionando, aclarando alguna duda que tengan por el grupo WhatsApp, ¿ya? Y suerte, sigan trabajando y nos estamos encontrando, estamos cerrando ya. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? Presenten sus tareas para irla calificando. Cerramos ya. Hasta luego. Está bien, licenciada, gracias. Bien, gracias a ustedes también. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Buenas noches, que tengan una linda noche, lindo sueño. Chao. Chao, Cintia. Chao.